Bueno, arranqué a grabar. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Primero, bienvenidos al Divague número 17. No puedo todavía creer que esto siga vivo. Así que gracias a ustedes que lo hacen posible. Gente renovándose la gente y demás, pero siempre acá. Ayer estaba pensando en los divagues en general, en cosas de los divagues. Cuando arrancó, me puse a mirar algunos porque me dio nostalgia. Este, y bueno, Melo es el único que ha estado desde el primer divague hasta hoy, aunque hoy no esté, pero siempre anda en la vuelta. Y no me acuerdo de la historia, justo le iba a preguntar a Melo, pero ya no vino. Este, si fue el de la idea o fui yo el de la idea, pero Melo tuvo la idea de alguna forma. Que no me acuerdo mucho de la historia cómo fue. Así que bueno, como les dije, mándenselo a amigos, mándenselo a conocidos que les pueda interesar, porque yo no tengo mucha forma de agrandarlo desde acá. Ya hablamos con Roberto, como dice él, de hacer diplomacia y empezar a traer buena gente de su universidad. Y bueno, tratar de que esto se siga propagando para seguir dándole vida. Como siempre, como ya dije, pueden animar a hablar siempre y sean bienvenidos, así como lo hizo Melo y lo he hecho. Creo que tuvimos 5 o 6 diferentes personas hablando. Habló también Velati, habló Agustín y habló Tayel. Fueron creo que que todas las personas que hablaron, si no espero olvidarme de nadie. Y bueno, bienvenidos si quieren hablar de algo, contar lo que sea. Aquí estaremos. El tema que nos congrega hoy es un tema que ya nos intentó congregar en marzo, que era por qué las ecuaciones de grado 5 más no se pueden resolver por radicales. Es, en mi opinión, el divague más difícil que vamos a meter acá, aunque metimos uno muy difícil también, que fue el de por qué e a la x menos 2 no tiene primitiva elemental, y ese salió muy bien. Estaba mirando porque muchas de las ideas que dije ahí más o menos también se van a usar hoy, o en todas las clases que nos lleve esto. Porque, bueno, otra cosa, a diferencia de lo que hice en marzo, que traté de meter esto en 2 clases, ahora voy a tratar de que el tiempo sea el que sea necesario y no presionar, porque es un tema difícil y que involucra muchas cosas, así que prefiero ir lento y que se entienda a ir rápido y que, bueno, no me puedan seguir ya al final como pasó en aquel Divague 10, que fue el intento de hacer esto antes. A pedido, sobre todo, es a pedido de Matías y Juan, sobre todo Matías, que fue el que me escribió por el grupo por Messenger, pidiéndome dónde está la segunda parte, dónde está la segunda parte. No había segunda parte. Este, Así que Matías, esto va con dedicación. Espero que lo disfrutes y vamos a ver qué sale. La idea de hoy es, a ver, más o menos yo sé que hay gente que está en primero todavía la licenciatura, así que mi plan es arrancar de abajo para que puedan seguirlo también. Me tomé el gran trabajo, igual que la otra vez, de ver qué es lo que se necesita, lo mínimo indispensable, que ya de por sí es mucho. Este, y lo que les voy a pedir, sobre todo a los que no conocen tanto del tema de grupos y demás, y todas las cosas que vamos a dar, es que por favor pregunten, que no se dejen perder, porque una vez que se lo lleva la ola, se lo lleva la ola, no hay forma de que recuperen. Entonces, les voy a, esta vez voy a requerir más participación de parte de ustedes, sobre todo los que no conocen tanto el tema, para ir de cierta forma testeando si están entendiendo o no. Voy a poner preguntas y ejercicios, no para que hagan en casa, sino para hacer acá. Para ver si más o menos vienen siguiendo entre tanta definición. Capaz que recomendación o escriban lo que yo voy escribiendo para que tengan las definiciones a mano, porque van a ser muchas definiciones que para ustedes van a ser nuevas. O no sé, si tienen ganas y tiempo, yo sé que estamos cerca de los exámenes para todos. Pero bueno, si pueden de una clase a otra darle una bichadita, en 1.5 ya probé y se me entiende. Pegarle una bichadita al video anterior como para no perderse los conceptos en la que sigue, porque obviamente esto es reciclado, ¿no? Voy a reciclar las cosas del video anterior para seguir adelante. Así que bueno, esto puede llevar 2 o 3 o quizás más, veremos qué pasa. Y vamos a arrancar con cosas de grupos. Otra vez, como en el día de 10. Pero bueno, como decía, cambié algunas cosas, puse más ejercicios, a ver si no perdemos a nadie en el camino. ¿Está bien? Preguntas, comentarios. No se me escuchó nada, eso sería épico.
No, no, tipo, ¿qué más o menos se necesita como requerimiento previo? Tipo álgebra lineal o algo así. ¿Para qué? Para entender el coso de evaluada, no, hay que saber de grupos y extensiones de cuerpo. Pero Ah, ta, tremendo, tremendo. pero eso no lo pongo de previa, o sea, lo pienso decir yo antes de empezar para después llegar al teorema. ¿Está bien? O sea, Bien, bien. como me gusta a mí, es un ejercicio que me gusta hacer siempre, es tratar de explicarle a cualquier persona lo que quiero explicar. Entonces, bueno, siempre hago el ejercicio de buscar la manera de explicárselo a alguien. Yo sabía que ustedes se iban a conectar, así que bueno, lo hice pensando en ustedes también. Bueno, el teorema que vamos a demostrar. Ay, no, me llevé, me dejó llevar. Bueno, está, ya fue. Dígame si se ve o no. Este, el teorema es eh, que si f tiene característica cero, cuerpo, eh, eh, tiene polinomios de grado 5 o más, que no son solubles por radical. ¿Se ve? Primera pregunta del día. ¿Se ve? Yo lo veo bastante pixelado. ¿Está bien? Cuando la señal del Wi-Fi engancha bien se ve lindo, si no se ve, no se ve, ¿no? Y en estos momentos, ¿cómo está la señal de Wi-Fi? Bueno, muchas cosas para Se lee, definir. sí. ¿Eh? Sí, se lee, ahí se leyó, sí. Bien. La escribí como si fuera Maú, pero bueno. Eh, bueno, ¿qué es un cuerpo? Esto está. En Galuno lo vemos y todos pasaron Galuno, así que eh, es un bicho que tiene suma, producto, distributiva, neutro, conmutativa, todas las cosas que se imaginan que tiene Q, R, etcétera. Está. Característica cero, capaz que es algo nuevo, pero no es difícil. La idea es que la característica de un cuerpo es, pues si vos agarras al neutro, al uno, al neutro producto al uno y lo empezás a sumar consigo mismo, eso en algún momento te puede dar cero en un cuerpo en general. En Q no pasa, en Q si agarran al uno y lo empiezan a sumar, eso nunca va a dar cero. Pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo choto, por ejemplo si F es eh, el cero y el uno, esto es un cuerpo, fíjense que la suma, el cero es el neutro de la suma, entonces cero más cero da cero, cero más uno da uno, el uno es el neutro del producto porque uno por cualquier elemento no nulo, que el único que no nulo es el uno, entonces uno por uno da uno. Este, todo elemento distinto de cero es invertible porque uno, el inverso de uno es uno. Y cuando suma la nulo consigo mismo les da 2, les da cero, perdón. Este, entonces, ahí tienen un cuerpo que tiene característica 2. Este es el cuerpo más chico que se pueden inventar y tiene característica 2. Si están aburridos, fíjense que todas las propiedades del cuerpo las verifica y cuando suman la 1 consigo mismo da 0. Así que eso es que la característica sea 2. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Hay cuerpos con característica P para cualquier P'. Eh, y no puede dar característica no prima. Porque si no hay uno de los dos que no es invertible. Pero, o sea, si la característica fuera 8, entonces tienen un elemento que es el 4, el que es sumar 4 veces al 1 y otro que es sumar 2 veces al 1. Entonces el producto de ellos da 0 y no son invertibles y no son no nulos. Y son no nulos, perdón. Son no nulos y no son invertibles, entonces no es un cuerpo. Entonces la única forma es que haya característica prima, y sí, hay cuerpos con cualquier característica prima y 0, como por ejemplo Q. ¿Por qué se le pone 0 en vez de infinito? Se podrían preguntar. No sé.
Siempre me lo pregunté y no sé. ¿Alguien sabe eso? Roberto, ¿sabes por qué? Cero y no infinito. ¿Roberto murió? ¿Roberto ya no está? No, Roberto está ahí. No, estoy pensando. No sé, la verdad que no sé, no tengo ni idea. Preguntas sin respuesta que andan por ahí. No sé, yo tampoco sé por qué. Bueno, Bueno, vestigio, quién sabe. ¿eh? Será vestigio, no sé, o sea, estoy pensando que quizás, bueno, sumar uno infinitas veces tampoco te va a dar cero, digamos, o sea, es como el múltiplo de uno que te dé cero, pues solamente cero. Capaz que si O definís sea, no sumar igual a cero, entonces es la única forma de que el uno te dé cero. ¿No? No se me ocurre ahora. sí. Eso puede ¿Cómo tener. defines una suma vacía? Igual eso te da, la suma vacía te da cero, ¿no? Claro, debe ser por eso. La única forma de que sumar el 1 te dé 0 es que no pongas ningún 1. Y eso, digamos, es poner 0 veces el 1. Característica 0. Se me ocurre, no tengo ni idea. Pero está, es una definición, yo qué sé. A nadie le importa tanto de dónde viene. Pero está, ya que estamos. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo bien. Y lo que nos falta, lo más importante obviamente es, y esto es lo que nos va a costar más, que es ser soluble por radical. Bueno, eso nos va a llevar más trabajito. La idea básicamente, para dejar algo, es... yo quiero agarrar números de mi cuerpo y tomar raíces y al resultado... eso me va a dar cosas, me va a dar un cuerpo nuevo que tiene raíces de elementos del cuerpo con el que empecé y a eso le puedo tomar raíces también. Entonces, la idea es que si me puedo permitir tomar raíces a sucesivos elementos y si en algún momento tengo todas las raíces de mi polinomio, juntando raíces de diferentes elementos, entonces el polinomio es soluble por radical. Esa es la idea. Después la defino mejor. Una duda. Sí. ¿Ese tiene que ser mayor o igual a 5 o hay cuerpos que no es necesario eso? Como habías dicho, el grado me refiero, del polinomio. O te preguntes si hay polinomios con menos grado para los cuales tampoco se pueda resolver. O sea, sí. No, si tiene menos de grado se puede resolver. De eso iba a hablar. ¿Qué pasa con grados menores? Entonces, analicemos algunos casos chotos. Por ejemplo, si entonces agarremos P, un polinomio, ya vamos viendo un poco la notación. Esto es f brackets x, es el anillo, bueno, es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en el cuerpo f, que bueno, ya de paso es un anillo, pero no importa si es un anillo o no, pero lo es. Y P es un polinomio, ¿ok? Yo espero que vean algo de lo que escribo, si no quéjense. Se ve, se ¿Eh? ve bien, se ve, sí. Vamos los pibes. Bueno, entonces, si el grado es 1, sabemos que P de esta forma. Y bueno, la raíz es A. Entonces, A es raíz. A está en F, porque como P tiene coeficientes en F, los coeficientes son 1 y A. Me comí algo, ¿no? Capaz que decir AXB, vamos a ponerlo así mejor. A y B están en F, porque son los coeficientes del polinomio, y la raíz es menos B sobre A, que como F es un cuerpo, puedo dividir, y A no es 0, ¿no? Porque si no, no hay grado 1. Así que la raíz está en F y por ende las raíces se pueden conseguir usando raíces, aunque no use ninguna. En grado 2, ahí capaz que sí. En grado 2, APX tiene una forma así.
y esto es 0, si solo si x es... ya se sabe la fórmula, no la voy a preguntar. Pero miren lo interesante que es que acá sí preciso usar una raíz de elementos del cuerpo. Tengo un pequeño bache que hay que tener cuidado. Cuando f tiene característica 0 no es un problema, pero cuando f tiene característica 2, esto es un problemón, ¿no? Porque estoy dividiendo entre 2. Y el 2 es 1 más 1, y en característica 2 1 más 1 es 0. Entonces esta fórmula no funca si hay característica 2, digamos. Ahí hay otros problemas. Pero vamos a trabajar con característica 0, así que esto lo puedo hacer. Y fíjense que estoy tomando raíces, así que las de grado 2 son solubles por radicales. Y ahora sí tengo que extenderme a un cuerpo más grande usando la raíz de elementos. Usando la raíz de cosas que dependen de los coeficientes de P. Pero puedo. ¿Está bien? Bien, bien. Si el grado es 3, me acabo de dar cuenta de todo bolsillos. Puedo poner marcadores en los bolsillos, cual tenista pone las pelotas. Si el grado es 3, bueno, hay fórmula, vayan a Wikipedia, nunca me la aprendí. Si el grado es 3, la forma de resolverlo es usando el método de Cardano. No tengo la puta idea cómo es el método de Cardano. No sé si... Roberto, ¿a vos te enseñaron el método de Cardano para resolver ecuaciones de grado 3? No, es una fórmula horrorosa, supongo, pero la de 3 y la de 4 que te lleva toda la pared, pero no ni idea. Exacto, en Wikipedia está explicada cómo se resuelve. Depende, hay que separar en casos y todo. La estrategia en grado 3 para empezar es eliminar el término de grado 2. Eso se hace con un cambio de variable choto, que si tu característica no es ni 2 ni 3, lo podés hacer. Y en grado 4 también se le atribuye a Cardano. Para mí son Ferrari y Cardano, pero no importa. Y la idea también es más o menos sacar, siempre la idea es sacar el término de grado anterior al grado del polinomio. O sea, en grado 4 haces un cambio de variable que elimina el término x3. Y después también separás en millones de casos. Está Wikipedia explicado de vuelta, nadie lo sabe, a nadie le importa. La idea es que en la época de esta gente jugaba mucho a resolver ecuaciones de polinomios y a ganar como batallas matemáticas resolviendo ecuaciones que vos podías resolver pero el otro no. O sea, le daban un problema, tenían como una semana para resolverlo y después mostraban su solución adelante de gente que sabía y jugaban a eso. Qué sé yo. Juego loco. Y ahí venía la historia. Nadie tenía una fórmula para grado 5. La gente se preguntaba si existía, qué sé yo. Y como por 1800 aparecieron dos personas que en paralelo lo resolvieron. 1800 y algo. Aparecieron Galois y Abel. Pero no juntos, O sea, Galois hizo su solución, Abel hizo su solución. La solución de Abel es un poco más engorrosa, por lo que tengo entendido, nunca la leí. Sino que lo que hace es como más jugar más con los numeritos y encontrar la prueba. Y Galois usa su teoría de Galois, que lo que tiene de bueno es que es, digamos, creó toda una teoría resarpada que abajo de todo eso soluciona este problema, pero lo que aportó Galois es mucho más interesante, ¿no? Se entiende la diferencia. Abel resolvió el problema, Galois dio una teoría que resuelve millones de cosas y entre eso esto. Entonces, bueno, por eso la de Galois es la que vamos a hacer y la que se estudia. Nadie sabe la prueba de Abel, por lo menos alrededor mío, yo no la sé tampoco. Y otra cosa así tipo llamativa de toda esta historia es que Abel murió con 27 años. O sea que lo resolvió antes de tener 27. A mí ya me ganó. No me acuerdo a qué edad lo resolvió. Calculo que 24 o 25. Cuenta la historia de que Abel era muy pobre y nada, le quiso mandar una carta, no me acuerdo qué matemático, diciendo que tenía la prueba. No le dieron mucha pelota. Alguien le financió la carta esa para ayudarlo. Leyeron la prueba, estaba correcta, lo quisieron contactar para llevarlo a una universidad y cuando lo contactaron ya había muerto.
Esa es la triste historia de Abel. Y Galois murió con 21. Creo que la historia de Galois es más conocida. Galois se batió a duelo con un militar. O sea, eso y suicidarse más o menos lo mismo, ¿no? Porque batirse a duelo con un militar, no tenés mucha chance de ganar. Murió por culpa de eso. Pero la noche anterior o algo así, escribió en un papel medio rápido y desprolijo las ideas más importantes de su teoría para que, bueno, alguien las pueda agarrar y continuarlas. Por lo que tengo entendido, como que no se entendía mucho ese papel, estaba un poco complicado de seguir. Imagínense al pobre Galois escribiendo el día anterior toda su teoría para que quede. Le había escrito espantosamente, pero bueno, después de un cierto tiempo lograron entenderla y bueno, es todo lo que es. Galois, que fue una persona que nunca le dio mucha pelota a la universidad, le iba mal en sus estudios porque era como muy colgado. Encontró un libro de álgebra cuando era chico y se enamoró del álgebra y se dedicó a trabajar en los problemas de álgebra solo, sin darle pelota a su carrera. Perdón, no llegó a la universidad, postuló, pero no quedó, porque como no estudiaba, no pasó la prueba. Entonces no entró a la universidad, mala mía, no entró. Pero boludeaba en sus estudios. Y pero aún así, el genio interior estaba y resolvió algo muy zarpado. Esa es la historia de esta gente. No se conocieron, Galois es francés, Abel es noruego y por ahí vamos. Me dejo de hablar de historia, vamos a matemática. Vamos a hablar de grupos. Bueno, un grupo es un conjunto con una operación tal que, la operación, a veces voy a decir que es producto, a veces voy a decir que es suma, depende del contexto, pero lo que cumple es, uno, existe un elemento especial tal que E por G es G por E y es G para todo G, o sea, un neutro. En otras palabras, dice llanamente un neutro. 2, G por H por K es lo mismo que G por H por K. En otras palabras, cumple la asociativa. Y tercero, dado G, existe un elemento H que depende de G, al que G after H es H after G, que es el neutro. O sea, todo elemento tiene inversa. Fíjense que no estoy pidiendo que conmute la operación. Eso es una cosa particular. 4. G abeliano. Sí, para todo. G y H. G after H es H after G. No todos los grupos son abelianos. Los que son abelianos son más fáciles. Y se sabe bastante. Si el grupo es finito se sabe todo, por ejemplo. Ahora digo que es un grupo finito, pero... Está bien. Vamos a ver ejemplos. Algo acá se ve, ¿no? Hasta acá. Sí, hasta ahí se ve. Hasta acá se ve. Ahí va. Entonces, ejemplos. A ver, los tengo en orden. 1. Z con la suma. O sea, los enteros con la suma son un grupo. Veamos medio por arriba. Les pregunto, ¿cuál sería el elemento que hace de neutro? Si agarro Z con la suma. Cero. Bien, el 0. Bueno, la asociativa, la suma la cumple. Y si les doy un elemento, el 8. ¿Cuál es el inverso de 8? Del negativo. Lo opuesto. Menos 8, exacto, porque acá la operación es la suma. Entonces, ¿cuál es el elemento que cuando le sumo al 8 me da el 0? El menos 8.
que está en Z, así que todo bien. Segunda, última pregunta, ¿es abeliano o no este grupo? Sí, porque es conmutativa la suma. Perfecto, así que esto es un grupo abeliano. Bueno, no hay más lugar. Abeliano, ¿qué hay? Bien, ¿dudas? No. Segunda. ZN con la suma. ¿Saben lo que es ZN? Capaz que no todos saben lo que es. Es aritmética modular, Sí, módulo n. sí. ¿Todos lo conocen? No, yo ni idea. La idea es, estos son los números. A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínate que estás tomando una pastilla cada 8 horas y arrancaste a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, a las 7 tomás la primera pastilla, después a las 8 horas tomás la siguiente, que es a las 15. A las 8 horas tomás la siguiente, que es a las 23 horas. Y a las 8 horas tomás la siguiente. Pero vos nunca decís, las tomo a las 31 horas. Das la vuelta y la tomás a las 7. ¿No? Bueno, esos son los números módulo 24, por ejemplo. Vas hasta el 23 y el 24 es lo mismo que el 0, porque representa la misma hora. Y entonces das la vuelta y empezás otra vez. ¿Está bien? ¿Onda una función periódica o qué? Que queda como definida en un círculo, ¿no? Porque queda como algo circular. Sí. Sí, sí. También nosotros lo usamos mucho con los ángulos, ¿no? Cuando tenemos los ángulos y decimos que 3pi es pi, bueno, también tiene esa idea de circular, ¿no? Pero bueno, acá son enteros, en el otro caso es todo un intervalo que se le pegan los extremos. Y acá, bueno, es algo discreto en el que también pegas los extremos. Entonces la suma funciona, o sea, en principio podrías tener un problema de yo qué sé, por ejemplo, en módulo 24, el 25 y el 1 representan lo mismo, y el 27 y el 3 representan lo mismo. Entonces, yo cuando sumo 1 más 3, esto es lo mismo que 4. Y esto es una lo cosa. mismo que cuando sumo 25 más 27, ¿no? Porque 25 y 27 son lo mismo, para 1 y 3, ¿no? Respectivamente. O sea, 1 es lo mismo que 25 y 3 es lo mismo que 27. Y capaz que sumo acá y lo que me da no es lo mismo que 4. Pero sí lo es. O sea, esto si te fijas da 52. Que 52 es lo mismo que 4, ¿no? Porque 52 lo puedes ver como 4 más 48. 48 es divisible entre 24. Entonces ese término va a ser 0. Y te quedás con el resto. Porque una cosa que no dije. O sea, los números módulo n es como mirar los números solo considerando el resto de dividirlo por el módulo que estás mirando. Si estás mirando 24, agarras un número, lo divides entre 24 y te quedas con el resto. Y sumar restos funciona bien, y multiplicarlos de hecho también. Y esa es más o menos la idea. ¿Quedó? ¿Más o menos? Sí, sí, bien. Entonces hagamos el ejercicio de Sí. ver por qué esto es un grupo. ¿Quién sería el neutro? La clase del 0, ¿no? La clase del 0. Esto también lo puedo pensar en clase de equivalencia, ¿no? Son todos los números que son... O sea, una clase es, agarrás un resto y tomás todos los números... vamos a desordenar. Ponele que n es 24. Entonces, el 3 lo podés pensar como la clase de equivalencia de 3 más 24 por un entero. Algo de eso estaba en un ejercicio de Galuno, si se acuerdan. Capaz que se acuerdan de ese ejercicio. Yo hice algún comentario en la clase de Galuno. Si no estoy boleado. Sí, ¿se acuerdan que nos separamos? El lema daba unas cosas y yo daba Sí, otras. Bueno, hubo un día que yo me puse a hablar de esto. Capaz que no estaban todos en ese grupo. Pero sí pasó. Bien, la clase del 0 es el neutro. ¿Qué más? La asociativa. Bueno, la asociativa funciona porque esta operación es traída de los enteros, ¿no? Como uno lo que prueba es que no depende del representante que elijo, y en los enteros la operación es asociativa, como vimos en el ejemplo anterior, entonces va a ser asociativa cuando lo mirás en las clases de equivalencia.
Y esta es la pregunta más interesante. A ver, si les doy el 14 módulo 24, ¿quién es el opuesto? El 11, porque pero llega como que a... Espera, ¿cuál dijiste el número? Ah, el 14. Ah, el 10 entonces. El 10, ¿sí? Porque 14 más 10 te da 24, que 24 es 0, que es el neutro de mi grupo. ¿Está bien? O sea, es lo que me falta para llegar al módulo al final del día. ¿Preguntas? ¿Santi? No, no, bien, bien. Chet. Una pregunta. Sí, tire, tire. Con producto no funciona, ¿no? Porque el inverso ahí no creo que se te cae, ¿no? Bien, buena pregunta. Por ejemplo, agarrate al 8. Está bueno porque además me metés para el siguiente O ejemplo. sea, creo que funciona con... Creo que si es un módulo primo, creo que puede funcionar, ¿no? Porque hay un teorema de no sé quién. No No me sé si tiene acuerdo. nombre, pero está bien, es verdad. No, por ejemplo, sigo con 24, que es como mi ejemplo feliz. El 8, agarrate al 8, módulo 24. La pregunta es si el 8 tiene inverso. O sea, si hay algún elemento que cuando lo multiplicas por 8 te da la clase del 1. ¿No? O sea, vamos a escribir. O sea, la pregunta es, ¿existe X en Zn, Z24, vamos, 24, tal que 8 por X sea, vamos a escribirlo en la notación que va, 1 módulo 24? Entonces, por ejemplo, hay alguno que me dé 25 o que me dé 49, ¿no? Cosas así, ¿no? Cualquiera que sea, piensen en cualquier número que sea 1 más un múltiplo de 24. Acá el problema que pasa es que acá tienen un número que cuando lo multiplican da 0, ¿no? Por ejemplo, si hacen 8 por 3, eso da 0. 8 por 3 es 24, que es 0. Entonces 8 es lo que se dice un divisor de 0. Y ningún divisor de 0 es invertible, porque... ¿cómo se puede probar eso? No sé cómo probar. Podés, ¿Alguien sugiere una prueba para probar que el 8 no es invertible? A ver. podés poner tipo 8x menos 1 igual múltiplo de 24 y ahí ya no te sirve por paridad. Ah, ¿no? perfecto, bien, me gustó, me gustó. O sea, que 8x sea 1 módulo 24 significa que existe que 8x menos 1 tiene que ser 24 por k. Está bien, me gustó esa prueba. Con k entero, k y x enteros. Y esto no hay chance, ¿no? Porque... Porque 8 divide a este término, 8 divide a este término, pero 8 no divide a este término. Entonces, tenemos un problemita ahí, ¿no? O sea, si pasan para el otro lado, les queda que 1 es 8x menos 24k, que es 8 por x menos 3k. O sea que este lado es múltiplo de 8, pero este lado no, por ejemplo. Está bien, me gustó esa prueba. ¿Preguntas? Gente. No, no. ¿Está bien? Y no es que sea 8 especial, ¿no? Lo que pueden observar es que acá lo que usamos fuerte fue el hecho de que 8 era un divisor de 24. O sea, siempre que agarro un divisor del módulo, voy a tener este problema. ¿Está bien? O sea que ahí está un poco también la respuesta de cuándo esto sí funciona y cuándo... o qué habría que sacar para que funcione. Entonces fíjense que el problema era que 8, vamos a usar la notación que corresponde, que 8 divide a 24, ese palito significa que 8 divide a 24. Y bueno, y después hay un teorema, capaz que a ese teorema te referías, el teorema de Besut, que dice que si son coprimos, entonces existen x y k tal que eso da 1. Así que eso es lo que precisamos, ¿no? Cuando son coprimos. Así que respuesta final. Así que sí. Vamos a poner una letra. Alfa no divide a n
En realidad, que divida no alcanza, es un poco más importante, es que sean coprimos, como dije ahí. Así que sí, el máximo común divisor de alfa y n es 1, tendría chance en principio, ¿no? O sea, esta es una condición necesaria. No digo que sea suficiente todavía, pero como mencioné, el teorema de Bezout, estas cosas son muy de teoría de números que no nos vamos a usar ahora, pero de hecho sí funciona. De hecho, por Bezout, es cierto que alfa es invertible si es coprimo n. Y eso es otro grupo que me interesa mencionar, se llama ZN Aster, que son los alfa en ZN, tal que alfa es coprimo n. Bueno, observación ahí media al pasar, que ser coprimo no depende del representante de la clase, eso es interesante. Y esto con el producto sí es un grupo, que era la pregunta que se hacía ahí, ¿no? Cuando ZN con el producto no es un grupo, porque no todo elemento se puede invertir, pero si me restringo a los que sí se pueden invertir, entonces sí es un grupo. Y eso vale en general. Si agarran un anillo y se restringen a los que pueden invertir, entonces eso es un grupo. ¿Cuál sería el neutro en este caso? El 1, ¿no? Alguna, ¿no? El 1. Bueno, es asociativa porque el producto es asociativo, viene de Z. Y cada elemento tiene inverso porque me estoy quedando con los que tienen inverso, justamente, ¿no? O sea, funciona porque estoy haciendo de funciones, en otras palabras. ¿Está bien? Ah, ¿y es abeliano? Y sí, porque el producto es abeliano y estamos partiendo de los enteros, ¿no? Perfecto, sí, sí es abeliano. Así que todos los ejemplos que vimos hasta ahora son abelianos. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo no abeliano? ¿Un ejemplo de grupo que no sea abeliano? Ustedes conocen uno. Las matrices. Sí, señor, las matrices, pero ¿con qué operación? Porque las matrices las puedo sumar y multiplicar. Multiplicar. Exacto, y no toda matriz la puedo invertir, así que tendría que hacer el mismo truco que acá, quedarme con las matrices que sí puedo invertir. Y eso es un grupo, es verdad, y no es abeliano, pues las matrices no conmutan. Así que buen ejemplo, lo que sería el grupo general lineal, pongamos R, da igual que, o sea, la matriz de tamaño n de coeficientes en R invertibles es un grupo no abeliano. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Me entiende la letra? Porque yo veo acá el reflejo y no. Duda. Y también una duda. El espacio vectorial de las transformaciones lineales con ya la operación tipo la composición de transformaciones lineales tampoco es abeliano, ¿no? Si te quedas con las que podés invertir, para empezar, es un grupo si te quedas con las que podés invertir. Ajá. Y después, es verdad. Ese es otro ejemplo. Bien. Y pero me están dando el pie a todo. Este ejemplo me permite ir a este ejemplo, que es el que vamos a usar. Una pregunta, o sea, Sí. los isomorfismos entre cosas preservan estas propiedades, entonces. Sí, un morfismo de grupo va a preservar las operaciones de un lado y del otro, como pasa con transformaciones lineales, sí. Esa va a ser la idea. Ahora dentro de un rato, cuando pueda, vamos a hablar de un poquito de morfismos, pero sí, esa va a ser la definición que voy a querer. En álgebra siempre quiero esa definición, ¿no? Que preserve la estructura de un lado y del otro. Bueno, y el quinto ejemplo entonces, este sí es el que nos va a servir, es el grupo simétrico. Entonces, la idea es, se llama SN y son todas las transformaciones que agarran n elementos y nos mandan a sí mismo biyectiva porque quiero poder invertir.
O sea, son funciones de n elementos en n elementos, también se llama grupo de permutaciones, porque justamente hace eso, agarra n elementos y los cambia de lugar, los permuta. Y bueno, precisa que sean biyectivas porque parte de la definición mía de grupo es que pueda invertir los elementos. Tiene un aire a lo que mencionaban de las transformaciones, ¿no? O sea, agarrar un conjunto y aplicarle todas funciones biyectivas. Esta es como la idea más general, si quieren. Pueden cambiar el conjunto de 1n por un conjunto más grande si quieren y va a funcionar igual. Pero me voy a encargar de estas porque son las que vamos a usar. Bueno, ¿cuál es la operación? No dije, la operación es la composición, ¿no? de estas cosas. Y bueno, ¿cuál es el neutro? De identidad. La identidad. La identidad. Es asociativa porque componer funciones es asociativa. Y los elementos son invertibles porque me estoy quedando con los que son invertibles. ¿Está bien? Bien, bien. Bien. Siguiente comentario. Un grupo es finito si la cantidad de elementos que tiene es finita. Wow, descubrí América. Entonces, de los 5 ejemplos que dimos, el primero que no está acá fue Z. ¿Z es un grupo finito o no? No. No. ¿ZN? Sí, porque te restringís a n natural. Tiene n elementos, ¿No? así que sí. ¿ZN Aster? Y también. Tiene menos que ZN, porque está dentro. ¿GLN? No, ahí ya, son infinitos. Tiene infinitos. ¿Y SN? Creo que no, porque son el cardinal son las permutaciones de n. Ahí va. Algo así. Pará, ¿que no es finito o que no es infinito? Me perdí. Me perdí en mi propia pregunta. Y que es finito porque el cardinal es las permutaciones de n, que es finito si tenés un n finito. Perfecto, sí. De hecho, ¿alguien se anima a calcular cuántos elementos tiene? Es un problema de conteo. Esta va a ser la notación que voy a usar para la cantidad de elementos. Voy a abandonar la notación de cardinal. Voy a usar como valor absoluto. ¿Alguien se anima a decir cuántos tiene? Pensemos. A ver, tengo una lista de n elementos. Entonces, o sea, vamos a numerarlo. Pónganle que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué sé yo. Entonces, el primer elemento lo tengo que mandar a alguno de estos también. ¿Cuántas opciones tengo para el primero? N. N. Cualquiera puedo agarrar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy al segundo elemento. ¿Cuántas opciones me quedan? De -1. N-1, ¿no? Porque como es biyectiva no puedo repetir el mismo que agarró el primer elemento. Así que este tiene una opción menos que el anterior. Cuando voy al tercero, no puedo repetir el que agarró el segundo ni el que agarró el primero. Así que tengo N-2 opciones. ¿Cuál es el cardinal de ese N? Cuando llego al último, le queda un elemento solo, ¿no? Por ejemplo. N factorial, ¿no? Exacto. El primero tiene n opciones por la cantidad de opciones que tiene el siguiente, por la que tiene el siguiente, y esto va a dar n por n-1, por n-2, etc. N factorial. ¿Estamos de acuerdo? Así que es finita y sabemos cuánto. ¿Preguntas con eso? No, no. Ah, y es no abeliano, ¿no? Bueno, en realidad no siempre es no abeliano. En general es no abeliano. Pero hay dos casos donde es abeliano. ¿Cuáles son? Si agarrás tipo las funciones que hayan de 1 en 1, tipo el Exacto. conjunto que tenga el 1. Es verdad. ¿Y cuál más? Hay otro más. Es más o menos de lo mismo. Si tengo dos elementos nada más, también me queda abeliano. Ah, claro, porque hay dos funciones nada más.
Hay dos funciones, exactamente. Entonces, estos dos son abelianos y todo lo demás no. De ahí para arriba no. Una vez que S3 no es abeliano, después... Otra cosa que pueden ver es que Sn está dentro de Sn más 1, en cierta forma. Después vamos a meter más en detalle con este grupo y vamos a ver esas cosas, pero... Bueno, esto es una breve introducción a este grupo que lo vamos a usar y que es bastante complicado. ¿Preguntas? O sea, el contenido ese sería como que hay una función que pueda restringir a esa otra, ¿no? Exacto, esa es la idea. Sí, sí. Si vos agarrás, si tenés 4 puntitos, por ejemplo. O sea, si n es 4, tenés 4 cosas que tenés que mover. Si elegís dejar a una quieta, ahora te quedan 3 puntitos. Entonces puedes ver que estos 3 puntitos son todas las funciones de S3 que las estás viendo en cierta forma dentro de S4. Esa es la forma de ver que uno está dentro del otro. Pero no importa, igual vamos a hablar con este grupo después, así que no se estresen. Primero quería mencionarlo para que le saquen el miedo y después nos vamos a meter más de lleno en él. ¿Más preguntas? ¿Está bien? Bien, sí. Roberto, ¿venís entendiendo? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, subgrupo. O sea, G un grupo. H un subconjunto de G. Es un subgrupo. Creo que está muerto este marcador. Espera, están todos muertos. Son peor que Uruguay contra Argentina, ¿no? Es lo que es. ¿Se ve la palabra subgrupo o la veo yo nomás? No sé. ¿Ahora? Ahora sí, Ahí ahora sí. Ah, sí, cambié de azul. Bueno, los voy tirando, los que no andan los voy tirando para otro lado. Un cementerio de marcadores en el piso de la oficina. Bueno, es un subgrupo, sí. H, o sea, vamos a poner G, tiene una operación, ¿no? G por. Entonces es un grupo, sí. H por es un grupo. O sea, esto es lo mismo que espacios vectoriales, ¿no? Un subespacio vectorial es algo que por sí mismo es un espacio vectorial. En álgebra todo funciona así, ¿no? Creo que ya lo había dicho en la clase, pero espacio vectorial, subespacio vectorial, módulo submódulo, anillo subanillo, cuerpo subcuerpo, grupo subgrupo, etc. Estructura algebraica, subestructura algebraica, categoría, subcategoría, no sabes muchos ejemplos. Y siempre la filosofía es la misma, es algo que por sí mismo tiene la estructura. O sea, en otras palabras, una equivalencia capaz más útil, como pasaba en espacios vectoriales. H es un grupo, sí, bueno, tiene que tener un neutro, y el único neutro posible es el de G, o sea que H es un grupo, sí, solo sí. El neutro de G está en H, y se agarran dos elementos de H, el producto o la operación que corresponde está en H, y el inverso de cualquier elemento está en H. ¿No les trae recuerditos del Galuno esto? Porque es lo mismo, ¿no? En Galuno, bueno, otro ejemplo, ¿no? Los espacios vectoriales con la suma son un grupo. Si se fijan, lo que estoy pidiendo es lo que pedían su espacio vectorial. Cuando pedían que dos elementos, la suma estén en su espacio vectorial, es la correspondiente a esa. Y cuando pedían, bueno, multiplicar por lambda, acá no, en esas cosas no puedo, pero si lambda fuera menos 1, es el caso particular de esto. Así que va por ahí. ¿Está bien? ¿Preguntas?
No, no. Y hay un teoremón de Lagrange, que no voy a demostrar, pero no es difícil. Ahora les doy una idea si quieren para saber. Que dice que si G es finito, recuerden que esto era que tiene una cantidad finita de elementos y H es un subgrupo, entonces el cardinal de H divide al cardinal de G. O sea, los subgrupos no pueden tener una cantidad arbitraria de elementos. Si por ejemplo G tiene 24 elementos, un subgrupo o tiene un elemento y es solo el grupo que tiene solo el neutro, o tiene 24 elementos, o sea, el subgrupo es todo. Esos son los subgrupos triviales, ¿no? O sea, solo el neutro y todo son subgrupos, así como el subespacio que solo tenía al nulo era subespacio vectorial, y el subespacio que era todo era subespacio vectorial. O sea, son triviales en el mismo sentido. Y después, bueno, o puede tener, dije 24 en G, entonces o H puede tener 3 elementos, o puede tener, ¿qué más? 3, 4, 12, 6. No, esos son los divisores de 24. No, tiene que ser un divisor de 24. O sea, no hay subgrupos de orden. A orden también le digo la cantidad de elementos. O sea, no hay subgrupos de orden 15 dentro de algo con 24, por ejemplo. Porque no cumplo esto. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Perfecto. ¿Eh? Ah, perfecto, viene. No, justo mordí manzana y no escuchaba nada. Escuchaba. Bien. ¿Cómo se prueba esto? La idea más o menos, les tiro es... Uno puede definir una clase de equivalencia, que la vamos a usar dentro de un rato, que es... Dos elementos de G son equivalentes si el producto 1 contra... O sea, A es equivalente a G, a B, sí solo sí. A por B menos 1 está en H. Bueno, esto es una relación de equivalencia, ejercicio. Y cuando H es su grupo es una relación de equivalencia. Y entonces pues lo que prueba uno es que hay una biyección entre las distintas clases de equivalencia. O sea que si agarras una clase de equivalencia y agarras otra clase de equivalencia, la cantidad de elementos que tienes es la misma. Y entonces como G se parte en clases de equivalencia y todas las clases tienen la misma cantidad, y cada clase tiene la cantidad de elementos de H, entonces H tiene que dividir a G. O sea, la cantidad de elementos de G es un entero por la cantidad de elementos de H, o sea que H divide a G. Esa es más o menos la idea, no tienen por qué seguirla, pero cuando hagan grupos se van a acordar de mí. Una pregunta. Sí, ¿Se cumple el recíproco? O sea, si tengo un número que divide al cardinal de G, ¿puedo crear un subgrupo con ese cardinal? es una excelente pregunta y la respuesta es falsa. Hay, a ver si me acuerdo, creo que es S5, que tiene 120 elementos, ¿no? 5 factoriales 120. Si no me equivoco, 15 divide a 120, ¿no? Estoy mal. No, estoy bien. 15 divide a 120 y no hay subgrupos de orden 15 en 120. En S5. Vale. O sea, S5 tiene 120 elementos. Lagrange dice que el subgrupo, la cantidad de elementos del subgrupo tiene que dividir a 120. 15 es un divisor, pero no hay subgrupos de orden 15. Y perdón que interrumpa, con respecto a esta pregunta, hay un resultado que te dice que un grupo es cíclico, sí, solamente si tiene un único subgrupo de cada divisor. O sea, 15 no es un Y ejemplo. seguramente... ¿No? No, estaba pensando, capaz 15 no es un ejemplo, capaz que es 30, ¿no? No, pues no aplica aquí porque no, pues obviamente tu grupo no es cíclico, Ah, pero seguramente tiene que haber algún resultado estructural bonito para decir que un grupo es algo, no sé, simple o algo así, si, bueno, no simple, sino un grupo es eh, algo debe de haber como dándole la unicidad del grupo por divisor, del subgrupo por divisor, algo tiene que haber, pero no sé si te suene un poquito el estilo. hay teoremas, por ejemplo, hay un teorema de Cauchy que dice que tenés subgrupos de orden, por ejemplo, si P es un primo que divide el orden de G, entonces hay un subgrupo de orden P. Eso sí es cierto.
Y después hay otro resultado como los teoremas de Silo, que dice que si P a la R es el máximo exponente, o sea, si P divide a G con exponente R, o sea, P a la R divide a G y R es el más grande que puedes encontrar, entonces hay un subgrupo de ese orden también. O sea, hay resultados intermedios que van por ahí, pero así en toda la generalidad el resultado es falso. Claro. No, bueno, de hecho, cualquier grupo simple va a ser contraejemplo de obviamente no lo has definido, pues, pero Ahora voy a definir simple, así estaría que bueno. ahora podés, guardátelo que lo vas a poder decir. Eso responde a la pregunta, creo que fue Santi, ¿no? O le estoy dando el mérito a otro. ¿Cómo? No, fue Mariano. Ah, Mariana, ¿eso responde? Sí, creo que sí. Bien, y un corolario de este resultado que es muy útil es Bueno, antes tengo que definir algo, según mi orden. Algo pensé en el orden, lo voy a respetar. La definición G es cíclico. ¿Qué me pasó acá? Me crucé. G es cíclico si para todo elemento en G, existe un... No, perdón, vale a mí. O sea, G es cíclico si existe. El cuantificador va antes. Existe un G0 en G, tal que para todo G en G, G es G0 a la K. Con K entero. O sea, ¿se acuerdan de conjunto generador de Galuna? Que básicamente era la idea de que todos los elementos los pueden conseguir combinando a cosas del generador. Bueno, acá básicamente estoy diciendo que el grupo se genera con un elemento solo. Que todos los elementos son agarrar a ese en particular, al G0, y combinarlo. Combinar en grupo no tengo muchas opciones. Lo único que puedo hacer es multiplicarlo consigo mismo. Así que bueno, lo que estoy diciendo es que a todos los elementos los puedo conseguir multiplicando o sumando, si la operación es suma, la operación que corresponda, ¿no? Tantas veces como sea necesaria el elemento G0. De los ejemplos que dimos, ¿alguno de ellos es cíclico? Creo que Z más es cíclico, ¿no? Perfecto. Ejemplo. Pero Z más no tiene inverso. Z más. ¿No? Bueno, ojo que puse K entero, ¿no? Z y capaz. Ojo que puse K entero. Para todo K presenta Z, no hay. Sí, o sea, Z más, el 1, el generador. Si quiero un negativo, tengo que tomar... recuerden que 1 a la menos 1, o sea, la notación producto de esto dice que 1 a la menos 1 es menos 1, porque menos 1 es el inverso de 1. Y de ahí puedo empezar a sumar al menos 1 y llego a todos los negativos. Que capaz la parte que cuesta más ver cuando la notación es la notación suma. Pero este es cíclico, o sea, este es cíclico. Después Zn, decía alguien, Zn es cíclico o no. Sí, ¿no? Con el 1 lo podés sumar y va llegando todo. Perfecto. La clase del 1, generador. No, el 1 más 1 da 2, 3, 4 y así puedo llegar a todos los elementos menores que n. O sea, los invertibles de Zn. Es una pregunta con trampa, porque la respuesta no es fácil ni en pedo. Depende. Hay un teorema que se llama el teorema de las raíces primitivas, que responde a esta pregunta. Es una pregunta muy difícil de responder, o sea, lleva unas cuantas carillas. A veces sí, a veces no. Si no mal recuerdo, es cíclico cuando n es un primo a la k, 2 por un primo a la k y nada más. Y 2, 4 y 8 creo, una cosa así. O sea, pre primo impar. Me puedo equivocar, acá no me acuerdo, pero creo que este es el resultado. Se prueba en discreta 2.
Se llama el teorema de las raíces primitivas, creo, o algo así, que te dice cuándo ese grupo es cíclico. Por ejemplo, si n es, ¿qué me queda afuera? 48, 48 no es cíclico. Z48 Aster no es cíclico. Esto ya está clasificado. No es un teorema fácil. Y ese Una pregunta, Dale. porque en ciencias no tenemos discretados, serán teoría de números, ¿no? Sí, se dan teoría de números. Y SN, ¿qué creen? ¿Qué le dice la intuición? La intuición que no, pero Está bien, no. De vuelta, los casos bordes sí. O sea, si n es 1 y 2, sí. N es más grande que 3, no. Está bien. ¿Preguntas? No. Bien, y ahora sí, el corolario de Lagrange, que es el que quería dar, que es re interesante, es que si G, corolario, si el orden de G es primo, entonces G es cíclico, y en otras palabras, G es básicamente ZP. O sea, esto es interesante. A menos de isomorfismo, no dije lo que es un isomorfismo, pero se lo pueden imaginar, es más o menos de que la operación se preserva. Y si tengo dos grupos, básicamente lo que estoy haciendo es etiquetar a los elementos de forma distinta, nada más. Y las operaciones de un lado y del otro puedo encontrar como una biyección entre los elementos, tal es que las operaciones se biyectan de la misma forma, ¿no? Esa es la idea. Y lo que estoy diciendo acá en este corolario es que los grupos de orden primo básicamente son todos el mismo, ZP. O sea, ZP, hoy hablamos ZN, pero cuando ponen N primo, ese es ZP. Y estoy diciendo que todos los grupos de orden primo son ZP al final del día. O sea, por ejemplo, S2, que tiene dos elementos, al final es Z2. Por eso es cíclico, por ejemplo. La prueba de esto no es difícil. Es simplemente ver que si H es un subgrupo, si H es un subgrupo de G, esta va a ser la notación que voy a usar, menor o igual. O sea, si H es un subgrupo de G, habíamos dicho con el teorema de Lagrange que el orden de H tiene que dividir al orden de G, pero el orden de G es un primo, así que ¿qué opciones tiene H? Es el cardinal de H. ¿Están ahí? Repito la pregunta. sí, yo me levanté a buscar algo. ¿Qué era? Ah. Sí, espera, si el orden de G es primo, entonces el orden de H tiene que ser o primo o 1 si lo divido, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Es 1 o P? Si es 1 es porque el grupo solo tiene el neutro, ¿no? O sea que la otra opción es que sea todo. O sea que no tiene subgrupos no triviales. O es el grupo es todo o es nada. Y un ejercicio que les dejo de regalo es que si G es un elemento, y si G es un elemento de G, prueben que esto, o sea, agarrar a G y multiplicarlo por sí mismo, esto es un subgrupo, perdón. Para cualquier elemento de G que agarren, esto es un subgrupo. ¿Está bien? O sea, fíjense que cumple todo, que el neutro está cuando ponen K igual 0, que se multiplica... Tengo una pregunta. ¿Qué? Una pregunta ahí, para no borres el... Bueno, está. No, No, te quería hacer una pregunta con ese corolario. Si el orden de G es primo y entonces es equivalente a Z sub P, G, por un teorema que decías recién, es cíclico, ¿no? Sí, Porque Z sub P es cíclico. sí. Bueno, Y es abeliano, otra cosa interesante. Todos los grupos de orden primo son abelianos, porque son ZP y ZP es abeliano. Copado. Bueno, entonces decía que esto es un grupo,
se lo dejo de ejercicio. Así que si G no es si G no es el neutro, ya sabemos que este grupo a lo sumo tiene dos elementos. No, está G que no es el neutro y está el neutro, porque es un subgrupo. O sea que tiene más elementos que dos. Pero si estamos en este caso particular, si tiene más de un elemento tiene que tener P elementos, porque es un subgrupo y las opciones son que tenga uno o que tenga P elementos. Y uno no, porque tiene más de uno. Así que tiene P. Y si tiene P, entonces estamos diciendo de que es G, porque G tiene P. Así que este es G. Así que todos los elementos son G a la A, digo, así que G cíclico. ¿Está bien? Que no los confunda que puse K entero, ¿no? Acá hay repetición como loco. Cuando llego a P, doy la vuelta y empiezo a... Una pregunta que no leo que hice en la parte. Dale. Lo de si G distinto de E, entonces ahí es el cardinal de todo eso que es. El cardinal de este conjunto es mayor o igual a 2, puse acá. ¿Eso? Ah, eso sí. Gracias. ¿Se siguió, más o menos? ¿Preguntas? Todo bien. Bueno, y probar que es isomorfo a ZP es... Bueno, ahora voy a hablar de isomorfismo, pero... Ahora va la prueba, cuando hable de isomorfismo. Olvido usar esta parte. Bueno, ¿qué más? Bien. Entonces, vamos a ver. División. Esto no quiero hablar mucho, solo lo mínimo. Tengo G y H grupos, phi, de GH es un morfismo de grupos. Sí, solo así. G de G1 por G2 es phi de G1 por phi de G2. O sea, preservo la operación de un lado y del otro. O sea, multiplicar en el dominio tiene una relación con multiplicar a las imágenes de esos elementos en el codominio. ¿Está bien? O sea, no les recuerda transformaciones lineales. Pongan sumas y tienen una de las partes de transformaciones lineales, ¿no? O sea, si fueran vectores en un espacio vectorial, estoy diciendo que B1 más B2 es phi de B1 más phi de B2. Algo que estaba en espacio vectorial. ¿Está bien? Bien, bien. Y algo que puedo definir, igual que en espacios vectoriales, es el núcleo. O sea, el núcleo de phi son todos los G en el dominio, tal que phi de G va al neutro. Misma idea que en Galois. Son los elementos que van al neutro. Bueno, ejercicio, no es difícil. Esto es un grupo, es un subgrupo de G. Sí, el neutro está, por ejemplo, porque si ponen neutro por neutro, eso es phi del neutro, y acá es phi del neutro por phi del neutro, entonces cancelan phi del neutro, o sea, les queda esto, ¿no? Phi del neutro igual a phi del neutro por phi del neutro. Como el codominio es un grupo, esto es invertible, así que lo pueden matar, y les queda que phi del neutro es el neutro. Entonces, por ejemplo, el neutro está en el núcleo, y después prueben todo lo demás, pero es un subgrupo de G. Y otro que es un subgrupo que también les va a sonar a Galuno, pero es un subgrupo del otro lado, es la imagen de phi, o sea, los que son los H en H, tal que H phi de G, para algún G en G.
Eso también es un subgrupo, pero del otro. Este es un subgrupo de H. Y, interesante, es que hay un teorema de las dimensiones, como el de Galuno. Hay una especie de teorema de las dimensiones. El verdadero nombre es el primer teorema de isomorfismo. Hay 3 teoremas de isomorfismo, pero vamos a hablar solo de este. Que dice que... Bueno, dice algo más interesante, pero en términos de para hacerlo análogo al de Galuno, lo que dice es que la cantidad de elementos de G es la cantidad de elementos del núcleo por la cantidad de elementos de la imagen. Tiene un aire el teorema de las dimensiones, ¿no? El teorema de las dimensiones decía la cantidad de elementos del dominio, la dimensión del dominio es la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Tiene un aire, ¿no? Pero este es solo para isomorfismo, ¿no? No, se llama así, mal el nombre. Ah. Se llama así, pero no. O sea, se llama así, pero phi es cualquiera. Sí, el nombre confunde, pero no, es phi cualquiera. La prueba de esto es... hay que tomar cocientes y hacer cosas que con definiciones que todavía no dije. Pero... Vamos a hacer un ratito y hago un comentario. ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Aburridos? No, bien, bien. Bien de bien. Vamos. Se viene siguiendo. Yo sé que son muchas definiciones, por muchas cosas nuevas. Pero sí, por favor, pregunten. Me están preguntando pila y eso me pone feliz. No se guarden preguntas porque sirven para seguir entendiendo. Cualquier pregunta que hagan puede dar una respuesta interesante. Bueno, esta es la parte más difícil dentro de los grupos. Por lo menos en el intento anterior de hablar de esto fue lo que los mató a todos los que estaban ahí, que es subgrupos normales. Tiene una ventaja con respecto a aquel grupo, que es que ustedes sí saben de relaciones de equivalencia. O sea, lo sufrieron mucho más que la gente que estaba conectada en aquel primer intento de esto. Así que creo que eso puede jugar a favor. La idea es la siguiente. La pregunta es, o sea, tengo N, un subgrupo de G. Entonces, tengo... y como dije hoy, defino la clase de equivalencia... la relación de equivalencia, perdón. La relación de equivalencia... A es equivalente a B, o sea, A y B elementos de G, y defino la relación de equivalencia, son equivalentes sí, solo sí. Esta cuenta está en el subgrupo. Ya dije que ejercicio a ver que eso es una relación de equivalencia. Entonces tengo un cociente, o sea, tengo lo que le voy a llamar G sobre N, el conjunto de clases de equivalencia. ¿Está bien? Y yo podría agarrar y multiplicar. O sea, tengo dos elementos de G. Podría ser A por G y mirar la clase de equivalencia de esto. Y mi pregunta es si cuando hago eso... O sea, la pregunta es así. La reformulo. La pregunta es, ¿puedo definir en el conjunto cociente, o sea, en el conjunto de clase de equivalencia, una operación entre los elementos que sea multiplicar una clase por otra
sea lo mismo que la clase de multiplicar los elementos? O sea, algo de lo que tratamos de hacer con ZN, ¿no? O sea, si yo tenía hoy elementos de ZN, me funcionaba eso de que si yo sumo 2, la suma no me dependía del representante. Entonces acá la pregunta es más o menos la misma. Si yo agarro un representante de esta clase y lo multiplico por un representante de esta clase, y miro el resultado, y miro la clase del resultado, ¿eso me depende de los representantes que agarre en cada clase o es independiente? ¿Se entiende la pregunta? Porque es un poco complicada y me cuesta decir. Sí, se entiende. O sea, quiero ver si puedo definir un producto en el cociente de forma de que no me dependa de los representantes. ¿Estamos todos? Sí, sí. Bueno, la respuesta a eso es no siempre. O sea, depende del grupo, del subgrupo N. Hay ciertos grupos N donde esto no va a funcionar. O sea, donde sí me va a depender del representante y no puedo definir una operación en el cociente. Y va a haber subgrupos en los que sí. En los que sí se puede son los que se llaman subgrupos normales. Entonces vamos a dar la definición. De hecho es un sí solo sí, digamos. Lo que voy a poner de definición de N es lo que hace que esto funcione. O sea, si quiero que esto funcione, N tiene que cumplir lo que voy a poner. Y si N cumple lo que voy a poner, entonces esto funciona. Es un sí solo sí. Entonces N es normal y lo voy a escribir así. Es como es un triangulito. N es normal, sí solo sí. Para todo gen G existe N en N tal que G por N, G menos 1 está en N. ¿Por qué esto es lo que funciona? Es un poco largo, no me voy a meter en eso. Créanmelo. Y esto es lo que voy a pedir. Esta operación se llama conjugar, esto se llama conjugación. O sea, estoy pidiendo que los conjugados de elementos de N estén en N, en otras palabras, en palabras más algebristas. Entonces veamos algunos ejemplos para meternos en tema. Así, nos hacemos amigos de la definición. Entonces, ejemplos. Agarren un entero n y hagan n por z. O sea, estos son todos los elementos que son múltiplos de n. Y bueno, n por z es normal en z. Vamos a dar la prueba. Hay preguntas de... ¿Puedo borrar la parte esta de acá? Sí. Por mí borrarla tranqui, sí. Tenemos la definición allá, que es lo que importa. Entonces, bueno, primero nz es un subgrupo, porque el 0 está. O sea, esto es con la suma, ¿no? Con la suma. El 0 está, y si tengo dos múltiplos de n, la suma es múltiplo de n, y el opuesto de un múltiplo de n es un múltiplo de n. O sea, nz es un subgrupo. Vamos a ver que es normal. Entonces, lo que digo es, agarro sea g en z, y sea, no puedo usar n, la cagué. Vamos a ponerle m a este. Sea n en n, nmz. ¿Sí? O sea, n es m por alguien. ¿Sí? N es un múltiplo de m. Ahora cambié la letra. Así que es m por alguien. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es hacer g por n por g menos 1? Que no los confunda la notación, ¿no? Estamos en un grupo que la operación es la suma. Así que esto es g más n menos g menos 1. Menos g, perdón. Ya está. ¿Sí? Porque acá la operación es la suma, no el producto. Y que pueden ver que acá, como el grupo es abeliano, esto es lo mismo que g menos g más n. Estos se cancelan y me queda n, que n es un elemento de mz. Así que funciona que esto, para cualquier g y para cualquier n, esto está en n. ¿Preguntas? No. Bien. Ahora, si se fijan, en ningún momento usé que n tenía esta forma.
¿No? ¿No notan algo como más general acá, en esta prueba? ¿Qué fue lo único que usé? ¿Es abeliano? Sí. O sea que, en general, y la prueba es esta, o sea, en general, si G es abeliano, y H es un subgrupo, entonces H es normal. O sea, en grupos abelianos, ser normal no agrega nada. Todos los grupos son normales en grupos abelianos. Perdón, todos los subgrupos son normales en grupos abelianos. Y la prueba es básicamente esta, ¿no? O sea, como es abeliano, puedo cambiar n con g-1, g y g-1 se cancelan y me queda algo que está en n. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, y ya que estoy, ¿qué es la pregunta que va a estar capaz un poco más difícil, ya que estoy con este ejemplo? Dije que entonces cuando el grupo es normal, este es un ejemplo, esto es un grupo. Entonces la pregunta difícil es, ¿qué grupo es este? MZ es normal en Z, lo vamos a probar. Y entonces, ser normal era la condición que había que poner para que el cociente sea un grupo. Y bueno, ¿cuál es ese grupo? Tiene dos clases de equivalencia, ¿no? Tiene más de dos. Fíjense que cuando, o sea, un elemento, la idea de cocientar es todo lo que esté en este va a pasar a ser cero en algún sentido, va a pasar a ser el elemento neutro del grupo. Entonces, cualquier múltiplo de m es el cero, acá, en este cociente. ¿Está bien? Esa es más o menos la idea de cocientar. ¿Y qué grupo vimos que todos los múltiplos de m eran cero? Si m es 24. Sí, el de Z sub n, Sí. clases residuales. Sí, este es ZM. Esta es la versión cociente de ZM. Exactamente. Así que si quieren pueden pensar que ZM viene de acá, viene de agarrar Z y hacerle un cociente. Por eso ahí decíamos, las operaciones funcionan porque son todas las que vienen de Z. Y bueno, claro, por eso, porque estábamos agarrando Z y lo estábamos cocientando por un subgrupo y entonces todas las operaciones venían de ahí. Y las operaciones de suma funcionaban en el cociente porque MZ es normal y definimos la operación en el cociente como hacer las operaciones en Z y que me da igual que el representante que elija. Así que ahí tiene una prueba de que ZM no depende. Esta es una prueba muy elegante de que la suma no depende del representante, por ejemplo. Es una prueba muy elegante porque no se ensucian con los elementos. ¿Está bien? Sí, sí. Excelente. Sobrevivieron a grupos normales, que era. Subgrupos normales, que era el problema de la gente anterior. Bueno, vamos a un ejemplo con no abeliano, porque ya vemos que abeliano, esta definición de normal no le agrega nada. Entonces, te damos un ejemplo donde el grupo no es abeliano. Y vamos a ver dos subgrupos, uno que sí es normal y otro que no es normal. Y ya de paso practicamos un poco con el grupo de permutaciones. Entonces S3 no es abeliano, dijimos. ¿Cuántos elementos tiene S3? 6 elementos. Muy bien, 3 factorial, que es 6. ¿Sí? Así que si H es un subgrupo, ¿qué posibilidades tiene? El cardinal, ¿qué posibilidades tiene? Los divisores de 6. 1, 2, 3 y 6. Bien, 1, 2, 3 y 6. Por Lagrange. Bueno, cocientar por el... Si H es 1 es el subgrupo trivial que solo tiene el neutro, así que cocientar por el neutro... Ah, otra cosa que no dije, ¿no? Pero se pueden imaginar, observación.
eh, el grupo que solo tiene el neutro y el todo son normales. Si n es solo el grupo que solo tiene este elemento, entonces n va a ser e y va a quedar g por g menos 1, que va a dar e. Así que está en este. Se ve medio trivial la cuenta, ¿no? Y si es todo, es más trivial todavía, porque bueno, cualquier cosa que multiplique va a estar en g, entonces se va a cumplir también. Los grupos triviales son normales, pero son aburridos. Así que no pensemos en estos casos, porque son aburridos, o sea, son normales, pero son aburridos. El cociente acá va a dar lo mismo que g, y el cociente acá va a matar a todos los elementos, así que va a dar el grupo que solo tiene un elemento. O sea que no son interesantes. Otra cosa que no dije, que la cantidad de elementos de esto es la cantidad de elementos de G sobre la cantidad de elementos de H. Con G finito, ¿no? Ni hablar. Si no, no tiene sentido. Entonces, veamos ejemplos de estos dos. En S3 hay un subgrupo de orden 2 y uno de orden 3. Hay más, de hecho, pero digo, encuentro ejemplos de los dos, eso quería llegar. Entonces, dibujemos 3 puntitos, ¿sí? Y veamos, agarran por ejemplo, dejen este puntito quieto, se agarran la permutación que a este lo deja quieto y a estos dos los cambia de lugar, ¿sí? Le pongan 1, 2, 3. Agarran este elemento, le voy a poner un nombre y le voy a llamar S a este elemento. ¿Está bien? O sea, S es la permutación que cambia el 1 con el 2, al 2 con el 1 y el 3 lo deja quieto. ¿Está bien? ¿Qué pasa si hago ese cuadrado? ¿Se recuerdan que la operación acá es la composición, ¿no? Es la identidad, ¿no? Sí, porque si hacer S consigo mismo es componer S con S, entonces S manda el 1 en el 2 y cuando le hacen S de vuelta manda el 2 en el 1, o sea que mandó al final el resultado fue mandar el 1 en el 1, ¿está bien? En el 2 va a pasar lo mismo, del 2 va en el 1 y del 1 va en el 2, así que al final fueron del 2 al 2 y el 3 va del 3 al 3, ¿está bien? Así que esto es la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y otro elemento que quiero marcar es, le voy a llamar R, que es que manda del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Entonces la pregunta que les hago es, ¿por cuánto tengo que elevar a R para que me dé la identidad? Cambio la pregunta para el otro lado. Esto es lo que se llama un ciclo. Bueno, esto también es un ciclo. Esto es un ciclo de 2 elementos y este de 3. A la 3. A la 3, ¿estamos de acuerdo? Porque si lo hago 3 veces, el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1. O sea que haciéndolo 3 veces mandé el 1 en el 1 y lo mismo pasa con cualquiera de los otros. Así que R a la 3 es la identidad. ¿Sí? Y esta pregunta es más difícil. ¿Qué pasa si hago R por S? Hagámosle acá si quieren. Hagamos la cuentita acá si quieren. Cuando hago R por S, ¿cómo quedan las cosas? Entonces, composición, ¿no? Empezamos con S y terminamos con R. Primero aplico S. Entonces, al 1 lo mando al 2. Eso es lo que hace S. Y R manda el 2 en el 3. Así que el resultado final fue mandar el 1 al 3. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. El 2, primero S lo manda el 1 y R manda el 1 en el 2. Así que el resultado final, 2 en el 2. Y el 3, S lo deja quieto y R manda el 3 en el 1. Así que, bueno, igual ya podríamos saber eso porque esto tiene que ser biyectivo, ¿no? No había otra opción que mandar 3 en el 1. No precisábamos hacer la cuenta. Bueno, ¿qué será eso, no? Entonces les invito a hacer otra cuenta. Que da
S por R menos 1. Recuerden que ese menos 1 es el inverso, ¿no? Entonces, escribámosle acá por las dudas. R menos 1 sería ¿a dónde manda R menos 1 el 1? Al 2. Acordate que tenés que componer este con este y te tiene que dar la identidad. Y si mandás R manda el 1 al 2 y si... No. Al 3 entonces. Al 3, ¿estamos de acuerdo? Así cuando hago el 1... Bueno, tengo que definir todos los demás todavía. Vamos a hacer así, ¿no? Creo que no es tan fácil. Vamos a probar con esto. A ver, si agarro el 1 en R y lo mando al 2, R menos 1 manda el 2 al 1, así que volví. ¿Está bien? Y después el 2 va al 3 y este manda el 3 al 2, así que el 2 va al 2 al final del día. Y porque hay un elemento más, el 3 tiene que ir al 3, así que R y R menos 1 da la identidad, que es lo que queríamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es R menos 1? ¿Dónde va el 1? En esta. El 1 al 3, ¿no? Sí, porque el 1 va al 3 y ese manda el 3 en el 3. Así que 1 al 3. Bien. ¿A dónde va el 2? Se queda quieto. Perfecto. Y porque queda un elemento solo y tiene que ser biyectivo, el 3 va al 1. Así que esta y esta son la misma. Así que tenemos esto. Estas son las relaciones importantes del C3. ¿Preguntas hasta acá? Ya vamos jugando con permutaciones que vamos a tener que jugar bastante. Está bueno saber un poco. ¿Hay preguntas? No. Cheto. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho? Vamos a borrar esto. ¿Se acuerdan que les había dicho que agarrar un elemento y multiplicarlo por sí mismo es un subgrupo, ¿no? Entonces, este es un subgrupo de S3. Acá están todas las potencias de S, pero pasa que S a la 0 es la identidad, S a la 1 es S, pero S a la 2 es la identidad de vuelta, así que al final son dos elementos lo que hay acá. ¿Está bien? Y también es un subgrupo, misma idea, todas R elevado a cualquier potencia, pero de vuelta, R elevado a cualquier potencia tiene 3 elementos. O sea que esto es un subgrupo. O sea, R a la 0, R a la 1, R a la 2, R a la 3 y repito. ¿Está bien? O sea que esos dos son subgrupos. Me pregunta cuál de ellos es normal y cuál no. ¿Está bien? Entonces quedémonos con lo importante que son estas tres propiedades, que S cuadrado es la identidad, que R a la 3 es la identidad y que RS es SR menos 1. Bueno, vamos a ponerle nombres. Este vamos a ponerle así. No es casualidad el nombre que estoy eligiendo. O sea, corchetes S, corchetes R, porque S genera ese elemento y R genera ese elemento. Ese subgrupo, perdón. S genera ese subgrupo y R genera ese subgrupo. Entonces vamos a empezar a ver qué pasa. O sea, la pregunta, por ejemplo, ¿es R normal en S3?
Bueno, recuerden, la definición era, agarro un elemento de C3, cualquiera, y tengo que ver que era así, ¿no? Para todo, recuerdo, para todo G, escribo que después lo borro, para todo G en S3 y todo N en N, en este caso generado por R, Gn, G-1 está en generado por R. O sea, quiero agarrar cualquiera de S3 y ver que cuando hago esta operación me queda algo que es R a la algo al final del día. Bueno, veamos. Primera cosa que no voy a probar. Cualquier elemento de S3 es generado, es R a la algo por S a la algo. Es R a la K por S a la L. Son 6 elementos, si quieren hágalo a mano. En realidad no es muy difícil porque ya tenemos varios clasificados, ¿no? Acá hay 2 elementos, acá hay 2 elementos nuevos. O sea que acá hay 4 elementos, acá hay un quinto elemento, el elemento que me falta es este, ahí está el sexto elemento, y ta, esos son todos los elementos que hay en S3, así que todos son de esa forma, ¿está bien? ¿Me siguen? ¿Me creen eso igual? Más o menos hice la cuenta, pero... O sea, hay 6 elementos, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y el que falta es poner R cuadrado en vez de S, así que todos son de esa forma, ¿está bien? Bien. O sea, acá L entero, pero si quieren hasta podemos saber que K más que 3 no es, más que 2 no es, y L más que 1 no es. Pero bueno, entonces, lo que tenemos que hacer para ver si es normal es... Agarramos un G cualquiera, agarramos uno de R, o sea, N es R a la algo. Y hay que hacer esta cuenta, hay que hacer G por N por G menos 1. Y veamos, esto es R a la K por S a la L por, este es G, por N que es R a la M, por G menos 1 que es el inverso de este ejercicio, a ver que el inverso es así. Es invertir, o sea, prueben que esto por esto da la identidad. Creo que se ve medio ahí. Si multiplica este con este va a dar la identidad. Y ahora tengo que empezar a jugar a hacer las cuentitas. No es muy complicado. Acá lo fundamental que tengo que usar es esto. Y esto. Principalmente estas dos cosas. O sea, lo que puedo hacer es poner todos los S a la derecha y todos los R a la izquierda. Por ejemplo, acá puedo usar la asociativa y preocuparme por resolver esto. Primero, entonces, fíjense que lo que hace esta condición es, te los cambia de lugar, pero a R le cambia el exponente. O sea, si ponen R cuadrado va a pasar lo mismo. ¿Ok? Entonces, puedo cambiar estos de lugar con la condición de que le cambie el exponente a M. Una pregunta. Sí. ¿No puedes elegir tipo M igual 3 y en este caso y te queda la identidad que tiene que estar en coso? Pero tengo que probar que es para todo N. O sea, M tiene que ser todos los valores posibles. El R es uno cualquiera, no es el que teníamos. No. El R es este, sí. Pero yo tengo que agarrar un elemento genérico de este subgrupo. Entonces puede ser que sea exponente 0, exponente 1 o exponente 2. Le pongo M y M es cualquiera entre 0, 1 y 2. Claro, pero lo que digo es que en la definición de normal dice que para todo G existe un N. ¿Ese N no puede ser el mismo siempre? ¿Puse existe? Me equivoqué. Es para todo G y para todo N. Si puse existe Para todo es N, un error mío. está. Ah, perdón, puse Yo existe, te soy digo una que bestia. existe. Merezco ir O sea, a capaz que lo iba a apuntar. No me acuerdo, pero sí, un hijo de puta, sí puse existe. Mi error. No me acuerdo. Pero no, es para todos los dos, para todos los dos, si me equivoqué, perdón. No sé qué me pasó, me limé. Gracias. Así que bueno, acá estos se cancelan.
Y lo que me queda es R a la... Bueno, esto es decorativo, ¿no? Me queda R a la menos M, pero ya de acá vi lo que me importa, ¿no? Que me quedó R a la algo, o sea que es un elemento de este subgrupo que es lo que importaba. ¿Está bien? O sea que sí es normal, respuesta corta sí, respuesta larga ahí. O sea que puedo definir el cociente y el cociente va a tener dos elementos, así que de hecho va a ser un grupo abeliano y de hecho va a ser este al final del día porque grupos de dos elementos, recordemos, 2 es primo, así que son todos iguales. Este tiene 2 elementos y el cociente tiene 2 elementos, así que básicamente son el mismo. Todos son Z2. ¿Preguntas? ¿Murió gente? No me digan que murió gente. No, todo bien. ¿Alguien murió? Por favor, no mueran. No, estamos acá. No mueran en No, el no. sentido de... Vos, si se mueren de verdad, yo no puedo hacer mucho, pero... No mueran en este sentido. Muéranse, pero no en este sentido. Ese es mi mensaje. Porque está así, está jodido, pero bueno, está. No hay otra. Y vamos a ver qué pasa. O sea, este es normal, conclusión es normal. Vamos a ver qué pasa con este. Es normal en S3. Bueno, la cuenta es más o menos la misma, ¿no? Hay que agarrar un elemento genérico que tiene esta forma y hay que agarrar un elemento genérico ahora del otro subgrupo que es de esta forma. Ahora M es o 0 o 1 en realidad. ¿Sí? Entonces veamos en qué modifico la cuenta. Donde tenía, o sea, este G, este es el inverso de G. Ahora tengo que agarrar S a la M, o sea que este lo cambio por S a la M. ¿Está bien? Entonces veamos cómo modifica la cuenta. Hagamos la misma idea de dejar tipo R de un lado y S del otro lo más posible. Pongamos, no sé, todos los R's a la izquierda. Entonces, bueno, primero esto es R a la K, S a la M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, M tiene dos valores, hagámoslo fácil. Si M es 0, eso da el neutro. Así que funciona. ¿Está bien? O sea, con M igual 0 está todo piola. Con M igual 0 me está dando la identidad de esa cuenta, ¿no? Porque me queda... Este no está, y me queda R a la K por R a la menos K que es la identidad. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y si M es 1, que es el otro caso, tengo dos casos, si M es 1, esto es, bueno, es R a la K por S por R a la menos K. Podemos cambiar estos de lugar, como R a la K por R a la K por S. O sea, recuerden que cambiarlo de lugar era tener que cambiarle el exponente a R. Lo dije medio por arriba, no lo expliqué del todo, pero eso pasa. Así que esto me da R a la 2K por S. O sea, no es S a la algo, si se fijan. Depende de K. O sea, si K es 0, sí, pero si K no es 0, no. ¿Está bien? O sea que no es cierto para todo G. Si K es... Si K distinto de 0, R a la 2K S no está en este subgrupo. ¿Está bien? Bien. Así que este no es normal. Así tenemos nuestro primer ejemplo de subgrupo no normal. Y no pienso hacer más cuentas de esto. Esta era la única, era para que más o menos se introdujeran. Como esto, como decía, fue el punto de inflexión de la charla anterior, hizo que todo se fuera al carajo. Dije, vamos a dar un poquito más de detalle esta vez. Pero no es que lo vaya a usar. Sí voy a usar subgrupos normales. O sea, ahora tienen un poquito más de idea de qué son y cuándo funcionan, cuándo no. Voy a usarlos tipo a lo genérico, así, pero... por lo menos ahora tienen una idea. O sea que S3 sobre S no es un subgrupo. Porque S no es normal, así que cuando cociento lo que me da... Las cuentas dependen de los representantes. Es una cagada, en otras palabras, para cocientar. No cocienten por subgrupos no normales.
No hagan esto en sus casas. Bueno, ejercicio que no pienso hacer, pero si se llevan bien con sus grupos normales lo van a poder hacer. Si phi es un morfismo, entonces el núcleo de phi es normal en G. Y de hecho vale el recíproco, o sea, todo su grupo normal es morfismo es núcleo de algún morfismo. En realidad esa parte es una chotada, por eso no es muy interesante. La que es interesante es esta, que tampoco es difícil, pero es menos chota que la otra. La otra es chota porque si su grupo es normal, pueden definir la proyección, la típica proyección de cocientes de relación de equivalencia. Y el núcleo de eso va a ser el subgrupo. Entonces, sí, claro, es núcleo de un morfismo, pero es como medio tautológico. Esta parte es más divertida, en cierta forma. Ahí apunto. O sea que los núcleos de morfismo son normales. Es una cuenta. Ahí. Estaba aburrido saberla y me preguntan si no les sale. Y como decía, vale sí solo eso. Si n es normal en G, entonces la proyección típica de cocientes, G a n, de G a G sobre n, perdón. Esto es un grupo porque n es normal, tiene como núcleo ahí. O sea que n también es núcleo morfismo. Bueno, ¿preguntas? No, No. nada. Bien. Bueno, ¿qué quieren hacer? Vamos casi 2 horas, 1 hora 50 más o menos. Les dejo elegir. ¿Cortamos por acá o seguimos? Yo estoy para descansar ahora. Perfecto. ¿Qué opina el resto de todo? Yo también. Impecable. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Oh, muchas gracias, Santi. Muy buena. De nada. Sí, después sí, tengo para poder arribar ahí a la parte del meollo del asunto. Sí, vamos a seguir metiéndonos. A ver, les tiro más o menos cómo seguiría esto. A ver, la clave de que esto funcione es porque porque el grupo de permutaciones no es Por simple. permutaciones está la cuestión, ¿no? Sí, el SN que es el que me estoy jodiendo tanto, por algo es. Lo que pasa es que no es simple. Para n mayor o igual que 5. Claro. Entonces, de ahí viene el 5 y lo que tenemos que hacer ahora es probar, probar eso es muy difícil, no pensaba hacerlo, pero bueno, sí definir qué es ser simple, porque por lo menos dar la Claro. definición, probar, perdón, voy de vuelta, si bien eso es falso, ¿no? Eso es falso con mi cama. No, eso fue totalmente mal lo que dije. Lo que quise decir es que AN, pero no dije quién es AN. Entonces, tengo que definir qué es AN. A partir de SN, voy a decir que es simple, no lo voy a probar porque es difícil y no agrega nada. Sacar un resultado que sí voy a usar para SN, a partir de eso, definir lo que es un grupo soluble, porque es importante, y después viene la teoría de Galois. Y después con la teoría de Galois lo que vamos a hacer es probar que todo grupo, ¿cómo es? Que toda... Ahí va, después de definir lo que es ser soluble por radicales, probar que ser soluble por radicales implica que tu grupo de Galois, que ya tenés que decir que es soluble, y como vamos a terminar diciendo que SN no es soluble, ahí sale la prueba. Entonces está, como pueden ver falta un montón de cosas, pero lo siguiente vendría a ser probar que SN no es soluble. Digamos. Eso podría ser la que viene, probar que SN no es soluble. Para n mayor o igual a 3. Mayor o igual a, de hecho, 5. Si no estoy ¿No mal. es para cuando tiene más de 5 elementos? O sea, cuando el n es igual a 3. Que ya es con 6 elementos. ¿O estoy pifiando ahí? Este es soluble. No, este es soluble, por ejemplo.
Está, no Ah, dice que es bien, soluble, bien, bien. pero este es soluble y tiene más de 5, así que no. Bien, Entonces, bien, bien, bien. La que Excelente. viene sería probar que ese n no es soluble para n mayor o igual a 5, que mete muchos de sus grupos normales. Eso podría ser una segunda clase perfectamente. Una tercera, entonces sería meter Galois. Y capaz que en 3 da para terminar, por ejemplo. Ese es un buen plan. Buenísimo. ¿Está bien? Excelente. Pero estaba así, por eso avisé. Este era muy pesado y prefiero ir lento esta vez. Mi plan la vez anterior era hacerlo en 2 y bueno, fracasó. Así que bueno, más vale 3 o más y que se entienda que no. Y bueno, hablamos por el grupo, pero... Esto de los subgrupos normales es de lo más pesadito que tiene, ¿no? Ahí, de lo previo, digamos. Sí, podría ser. Esta parte de grupo soluble que viene ahora también es un poco pesada, pero si entendieron grupos normales, están salvados. Porque la definición de grupo soluble involucra grupos normales. Entonces, Bien. si siguieron esto, bueno, van a poder seguir la definición de soluble y después sí jugar con eso. De más. Eso es un poco la idea. Bueno, hablamos por el grupo, Buenísimo. pero podríamos hacerlo si quieren cada una semana, digo, porque si pasa mucho tiempo después la gente se olvida también, ¿no? Se pincha, se desinfla. Sí, Sí, sí. sí, sí, totalmente. Entonces, prefiero darle continuidad y ta. Y de vuelta, o sea, cuanto más gente venga mejor porque más preguntas surgen y no se quedan colgados. Si la clase que viene gente que la tiene un poco más clara, van a haber menos preguntas y voy a perder a la gente que no pudo venir. Así que bueno, los invito a conectarse. Pero bueno, el horario lo convenimos como siempre. O sea, si les queda mal para la semana que viene o lo que sea, lo cambiamos y no hay problema con eso. Lo arreglamos ahí en el grupo. Exacto, sí, lo arreglamos en el grupo ahora. Que hablen todos. De más. Bueno, Ulises. Una pregunta. Dale, sí. Porque, verdad, por las dudas y decir, capaz que no le decía a las otras, pero está. Podría ser el próximo el lunes en vez del domingo, pues el lunes tenemos el partido. Por mí no hay drama. Lunes. ¿Qué pasa? 22. Sí, hay que ver el horario, porque esto del desfasaje de horario hace que para mí de noche sea imposible para ustedes, pero de tarde puedo, entonces ahora hablamos. O sea, acá hay 3 horas de diferencia. O sea, acá hay 3 horas menos. O sea, si yo digo a las 8, los mando a todos. Si no podés, igual no te compliques, te lo veo por YouTube. Puedo. Hay que ver el horario. Pero hablamos en el grupo. Bueno, Ulises. Vale. Buenísimo, Gracias. nos vemos. No, que pasen lindo. Muchas gracias. De nada.